Bueno, chicos, ahí estamos. Estamos hablando con Maite Calvo de la Banda, directora técnica de Bodegas Bilbaínas de Rioja, España. La verdad que había muchos problemas con la conexión, así que bueno, nos volvemos a sumar. Sepan disculpar, esto no se excede. Ahí estamos de nuevo. Ahora. Y mientras... Ya Hola, estaba por servir aprovechando el impasse. hombre, es normal. Vamos a dar un segundito que se vayan sumando los que estaban conectados, pobres. Sí, Bueno, la verdad que son tiempos de internet y puede colapsar, puede haber delay, pero bueno, con calma, sin problemas, muy bien. tranquilos, ahí te van sumando. Entonces, yo te decía, de paso aprovecho para decirte esto que es sin relevancia, la viura es la misma que la macabeo que se usa para hacer cavas ¿no? en el Sí, Penedés. sí. Y de Bien. hecho, la Viura, una de las cosas que hacemos es, o que se viene haciendo tradicionalmente en Bilbaínas, es el vino base espumoso del Royal Carlton, que es uno de los espumosos que se han venido haciendo tradicionalmente en la casa, ¿no? Entonces, la Viura en Rioja tiene esa versatilidad. La podemos usar tanto como para vino base de espumosos de Rioja como para vinos tranquilos haciendo nuestro pomal blanco, ¿no? Entonces, bueno, os comentaba que el pomal blanco es un blanco fermentado en barrica, que lo que hacemos es el final de fermentación alcohólica es la que transcurre en barrica, ¿no? Y después damos un trabajo posterior en barricas de 225 de batonage de 3 meses, al menos antes de pasar a botella. Entonces, la Viura es la blanca por excelencia de Rioja. Yo soy una fiel defensora de la Viura. Me parece que da una autenticidad a los blancos de Rioja. Los blancos de Rioja puede que no se caractericen por ser especialmente intensivos en aromas, pero lo que sí son vinos estructurados, frescos, que dan potencial de guarda, sobre todo en el caso de esta Viura. Es un vino muy gastronómico, ¿no? Es un vino con el que es muy fácil acompañar una comida, en los blancos de Viura. Y luego, por otro lado, están un abanico de variedades blancas de Rioja recuperadas, que son autóctonas de Rioja y que vienen en los tres casos de mutaciones naturales que han ocurrido de las variedades tintas, como es el tempranillo blanco, la garnacha blanca y la maturana blanca. Esas tres, nosotros en nuestro propio viñedo tenemos unas pequeñas hectáreas de esas variedades, ¿no? Y las elaboramos por separado y bueno, y hacemos unos vinos especiales 100% monovarietales de cada una de estas variedades de uva, que se llama, bueno, una colección que se llama Vinos Singulares, ¿no? Que salió hace años y que de momento se va manteniendo. Es una colección de vinos de muy pocas botellas de producción, son alrededor de 1000 botellas de cada uno de ellos, pero bueno, nos permite ir trabajando esas variedades blancas, viendo el potencial que tienen y bueno, ir siguiéndoles la pista y hacer también, te da el juego de hacer elaboraciones especiales. Contame del terruño. Ustedes tienen, por la zona donde se encuentran, tienen influencia oceánica. Me imagino, no sé si tanto Rioja Alta, más o menos que la Rioja Alavesa, por la oposición, pero ¿cómo es esta influencia? ¿Cómo les impacta a ustedes? Y contame si ustedes tienen tanta diversidad año tras año en cuanto a cambios climáticos. Nosotros, bueno, vos sabés que tenemos, pues, la gran producción está sobre la cordillera de los Andes, en general es un clima seco, desértico, pero algún que otro año aparece algún fenómeno climático, en nuestro caso se llama el Niño, que trae mucha agua y bueno, nos cambia un poco la ecuación en lo que es la vinificación de ese año. Este año, por ejemplo, el 2020 fue un año muy seco, por el contrario, aquel corriente del Niño, este año se dio muy seco, se adelantó toda la vendimia, así que ha sido una cosecha también muy, muy especial. ¿Cómo es ahí en Rioja en general el clima? ¿Qué es lo esperable y cómo pueden ser las variables, digamos? Bueno, en Rioja los climas los solemos calificar como por añada atlántica o mediterránea, dependiendo de si nos viene un año más bien de componente fría, digamos, con lluvias, o una componente cálida de sequía, de calores intensos en verano, que se arrastran luego durante la época de vendimia. En Aro la condición que tenemos es que como estamos rodeados por una cordillera montañosa,
hace como una especie de murallo, de parapeto de las corrientes frías que vienen del norte. Eso hace que las mantenga y que no entren en el viñedo, ¿no? Entonces, se mantiene más o menos la climatología en el interior del valle. Además, Haro está surcado por el río Ebro, al final el meandro del Ebro hace que se mantenga un equilibrio, ¿no? Entonces, digamos que tenemos la protección de la muralla de las corrientes frías del norte y luego tenemos ese suministro de agua que viene de abajo hacia arriba del propio río Ebro. Normalmente lo que observamos en Haro es que cuando se empiezan estos fenómenos meteorológicos de tormentas o de lluvias torrenciales, precisamente ese parapeto de montañas que tenemos alrededor nos cubre y se van encauzando hacia el final del valle del río Ebro, con lo cual normalmente esas lluvias torrenciales suelen ser hacia la parte más de la Rioja oriental, ¿no? Que es donde descarga la lluvia cuando pasa. El problema más acusado que podemos tener allí es que, claro, allí la temperatura se mantiene más baja, por lo menos hasta hace unos años así era, y las vendimias se retrasan. El retraso de las vendimias pues conlleva que si nos metemos ya en los meses de octubre, aquí finales de octubre, que es ya el otoño avanzado casi rozando el invierno, bueno, pues ya se empiezan a complicar los últimos días de vendimia. Pero, por otro lado, son viñas que están adaptadas precisamente a ese tipo de climatología, ¿no? De climatología fría, de maduraciones más lentas, más pausadas y durante un periodo de tiempo mayor. De ahí que, claro, los vinos de guarda tradicionalmente se han ido a buscar siempre a esta zona de Rioja Alta, porque era donde este periodo de maduración dura más tiempo y donde se conseguía pues ese resultado de uva final más estructurada, ¿no? Más armada, con una mayor maduración de las pieles, porque van madurando durante más tiempo y con graduaciones alcohólicas que no se elevan. Va, digamos, más acompasada la maduración alcohólica con la maduración de las pieles de las bayas. Entonces, claro, ahí es una zona privilegiada por eso, ¿no? Porque permite alcanzar la plenitud de la madurez en los dos sentidos sin exceder el grado alcohólico. Aquí en Argentina se está hablando muchísimo de suelos, porque con el tiempo hemos ido estudiando la diversidad de suelos que tenemos, en Mendoza y en otras regiones. Ahí me imagino que deben tener todo muy analizado en cuanto a esta composición. ¿Qué es lo que tienen mayormente en estas 250 hectáreas que tienen en Bilbaína? ¿Qué tipo de suelos tienen? Bueno, son suelos aluviales y calcáreos, sobre todo. Hay una parte de la viña que está plantada en una región que tiene suelos del Cuaternario, que es donde empezó a horodar, digamos, el Ebro, el valle. Entonces son suelos que tienen muchísima profundidad, ¿no? Principalmente donde tenemos plantadas las viñas. Cierto es que luego hay una parte más arcillosa, digamos, y hay alguna viña que tenemos una parte más arcillosa y hay otra parte de viña que es más pedregosa, ¿no? Más con piedras de canto rodado, que precisamente es la que nos da los vinos de mejor expresión, de más altos de gama dentro de la casa, ¿no? Tampoco existe una uniformidad de suelos, es decir, para que te hagas una idea, en una de nuestras fincas que la tenemos calificada ya como viñedo singular, que es Viñazaco, pues podemos llegar a hacer, es una superficie, creo que son de 65 hectáreas, y hacemos hasta 5 vendimias diferentes, dependiendo de cada sección del terreno en el que nos encontremos. Es decir, que no es para nada un terreno uniforme, es un terreno totalmente heterogéneo e incluso, como te digo, dentro de la misma finca podemos hacer diferentes vendimias dependiendo del tipo de suelo que encontremos en esa sección de la finca. Pero bueno, de manera general sí, son aluviales, son suelos aluviales y con cantos rodados en su mayoría. Maite, te iba a preguntar... Bueno, igual, perdón, porque están haciendo preguntas también. Todos los que quieran hacer preguntas las voy a ir atendiendo a partir de ahora, ¿sí? Sin problemas, van haciendo las preguntas que deseen. Bueno, el aspecto comercial, acá en Argentina entra la Vicalanda.
Porque Viña Sacco, que la mencionabas hace un momento, todo lo que empieza con viña, porque es el nombre de la viña donde se viene por lo general la materia prima del vino, ¿no? Viña Pomal es una gran viña, me imagino, porque es como el corazón de Bodega Bilbaína, ¿verdad? Sí, ¿Te sí, podría sí. decir? Sí. Viña Pomal se nutre principalmente de los viñedos más grandes que tenemos, se llaman Cores y Cuervo. O sea, no tenemos un viñedo identificado como Viña Pomal. Viña Pomal es una mezcla de esas extensiones de viñedo. En el caso de la Vicalanda es, digamos, un vino premium dentro de la gama Viña Pomal. ¿Por qué? Pues porque ahí lo que hacemos es una selección de las mejores fincas para hacer esa colección de Vicalanda Reserva y Vicalanda Gran Reserva. El espíritu de la Vicalanda es un vino más moderno, es un vino de concepto más moderno porque tiene mucha más estructura, tiene mucha mineralidad y tiene ese perfil de fruta negra que es un poco más diferente que el Viña Pomal Reserva, ¿no? El Viña Pomal Reserva es este tempranillo clásico de Rioja con esa fruta agradable de nariz y fácil de ver, y la Vicalanda es un vino más serio, un vino más estructurado, un vino pues eso, con un final más mineral, un vino más persistente y un vino al final más longevo, si queremos, ¿no? Es como dentro de la casa ya es la gama premium. Mira, a mí, te iba a decir eso que, aparte, bueno, no sé por qué diferencian también a la hora de la crianza. Viña Pomal solamente usa roble americano y Vicalanda usa roble francés. Claro. Es una sutileza, pero digo, ¿por qué, no? Porque el Pomal Reserva lo que buscamos es ese espíritu clásico. No hay nada más clásico en Rioja que un tempranillo criado en barrica americana. O sea, eso es como el maridaje perfecto en la enología, ¿no? El mejor compañero de viaje en la crianza del tempranillo riojano para que le dejes prestarse tal y como es la barrica americana. En el caso de la Vicalanda ya vamos a vinos mucho más estructurados, más potentes, más concentrados. Ahí necesitamos ese trabajo de la barrica francesa para que trabaje ese tanino. Van a ser vinos que ya de nacimiento, según estén concebidos, digamos, después de las fermentaciones, van a estar mucho más concentrados. Con lo cual nos favorece ese aporte de la barrica francesa, de esos balsámicos, y ese poro de la barrica francesa para ir redondeando esa cantidad de taninos de estructura que tiene ese vino. Entonces, al final es buscar el ensamblaje con el estilo de vino que estamos pensando en desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, es de ahí que son diferentes también. Viste que todas las bodegas guardan botellas testigos de diversas añadas. ¿Qué es lo más antiguo que guardan ahí en Viña Pomal? Bueno, yo creo que lo más antiguo que hemos conseguido encontrar guardado es de 1953, que queda alguna botella. Anterior a eso ya no había esa filosofía de guardar desde el inicio y no se han guardado, lo cual ha sido una pena, ¿no? Para poder ver visto la evolución, pero bueno, desde los 50 sí que tenemos vinos guardados. ¿Qué es lo más antiguo que tú has probado, que has dicho, wow, cómo llegó, qué sano o qué emocionante, ¿no? Por ver un vino de tantos años estar en buenas condiciones? Sí, bueno, yo he probado no hace mucho el 78, que es una añada, la verdad, una añada muy buena. O sea, y bueno, lo que guardamos al final también son los grandes reservas, que son los que mejor conservan, ¿no? Esa crianza en botella. Y bueno, puede no resultar una añada muy antigua, pero claro, para un vino sí, son muchos años de vida. Ya estamos Sí, claro, muchísimo, muchísimo. Y ¿Cómo es la crianza de un gran reserva? el Gran Reserva en Viña Pomal lo que hacemos es 24 meses en barrica americana, en el caso de Viña Pomal, y luego 3 años en botella. O sea, el Gran Reserva en Rioja tiene que tener mínimo 5 años, de los cuales 2 en barrica y 3 en botella. Eso como mínimo, ¿no? Yo si quiero lo puedo tener más tiempo en barrica o es lo que se estila 2 años y ya. Sí. Luego es el mínimo. Luego es dependiendo de la filosofía de vino de cada bodega el que decida las crianzas de barrica más tiempo o las crianzas de botella más largas antes de sacar al mercado. Sí, eso luego ya depende de la interpretación. Cumpliendo los mínimos, todo lo que excedas, no hay límite.
Yo siempre digo que la idiosincrasia de consumo, ¿no? Así como acá se consume por varietales, por denominación varietal, y si bien ahora estamos hablando cada vez más del origen, le estamos dando mucha importancia podemos decir Mendoza como una indicación de procedencia general, pero dentro de Mendoza ya empezamos a hablar de lugarcitos, de distritos y de muchos mini terruños, pero estamos a muchos años todavía de que un consumidor entre a una tienda de vinos y pedir un vino por el lugar antes que por la variedad. El consumidor español pide por denominación y después a la hora de hablar de crianza, reserva y gran reserva, yo supongo, no necesariamente debe saber lo que pide la ley de cada lugar para hacer un gran reserva, pero me imagino que sí por idiosincrasia sabe lo que tiene que invertir para esa botella y lo que puede esperar en cuestiones sensoriales, en cuestiones de un vino de potencial de guarda, en cuestiones de la importancia por ahí desde el punto de vista de la estructura del vino, de la potencia. Digo, ¿cómo es esta idiosincrasia del consumo de un consumidor español para los vinos de ustedes, ¿no? Sí, bueno, en España la gente tiene asociada el precio a la categoría. Saben que un crianza está a menor precio, que luego nunca, no en todas las marcas es así, pero bueno, que podemos encontrar una franja de crianza, luego de reserva y luego de gran reserva. Y lo van asociando a calidades cada vez un poco superiores. De manera que luego eso también condiciona el hábito de consumo o el momento en el que yo voy a pedir un tipo de vino u otro. Está claro que si yo voy a tomar varios vinos, o sea, una costumbre que es muy frecuente en España de tomar varios vinos en varios bares, de cambiar y tal, vas a un vino, un crianza, una cosa que sea fácil de beber. Si ya te sientas a comer con ellos, ya vas a un reserva o a un gran reserva. Ya vas a vinos más gastronómicos, vinos que vayas a maridar, que vayas a acompañar de una comida y, bueno, yo siempre digo, de una comida, de una tertulia y de mucho tiempo para dejar que esos vinos se expresen, porque al final son vinos que han llevado tanto tiempo de envejecimiento detrás que hay que darles su tiempo para disfrutarlos, ¿no? No son de consumo rápido. Otra cosa que suelo decir es que este stickers, que es el que coloca en cada botella el Consejo Regulador, la denominación de origen para cada botella, en este caso de denominación de origen calificada Rioja, es una garantía para el consumidor. Siempre digo, nadie puede garantizar que el vino te guste, pero te garantizan calidad, te garantizan que eso está regulado desde la viña hasta la botella, en todo su proceso, en toda su producción. Eso es algo que sanamente envidio la manera de comprar de un consumidor que compra una botella garantizada por un consejo regulador que depende del Estado. O sea, el Estado español es quien hizo el trabajo de auditar toda la trazabilidad de la producción de este vino para que el consumidor compre tranquilo, de alguna manera. Entonces es un concepto muy bonito y creo que Rioja lo que tiene es que es una denominación tan grande que ofrece una amplia posibilidad. Hay otras denominaciones que son mucho más acotadas, más chiquitas. En el mercado, ¿cuál es la competencia directa entre DO? Yo creo desde aquí a la distancia que es Ribera del Duero con Rioja, ¿no? Como acá nosotros decimos el Boca River, pero ahí podría decir el Real Madrid con el Barça, ¿no? Como la competencia, ¿no? Directa. En la clásica competencia de góndola, ¿no? Un Ribera con un Rioja. Sí, es verdad. Dentro de los consumidores españoles tienen dos, a pesar de que la otra denominación de origen calificada de España es Priorato, identifican antes como una denominación de calidad Ribera que Rioja. Entonces, van en el concepto del consumidor español van a la par. Entonces, hay riberistas y hay riojistas. Entonces, dependiendo de qué parte de España te muevas, está más implantada una denominación u otra. Pero sí, son los dos grandes competidores. Hay que decir que para hacer una denominación de origen calificada en España, antes esa región debió ser por lo menos, o al menos, 10 años una denominación de origen. Yo creo que Ribera del Duero va en camino, en breve, a ser la próxima, tal vez, denominación de origen calificada, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que optarán a alcanzarlo. No lo sé, yo creo que al final luego es una valoración que tiene que hacer la denominación, porque si están bien establecidos en el mercado y la de la calificado lo que les va a exigir es un canon
o sea, de calidad Exigencia. mejor, o sea, más inspecciones, más registros, más... Igual no quieren meterse en esa categoría, ¿no? Porque al Hay final que, el llegar al consumidor que llega a percibir que por ser calificada va a ser algo mejor que tal y todo el trabajo que desarrolla detrás, bueno, confluyen muchas cosas que no lo sé. O sea, como filosofía estaría muy bien, o sea, sería el siguiente paso a optar, pero no lo sé si lo harán. de repente, dentro de Rioja, hay productores que elaboran vinos, por ejemplo, vinos de la tierra o vinos que no accedan a la denominación de origen, justamente por esto, ¿no? Para competir quizás en otros niveles o en otros segmentos. Bueno, sí. Bueno, hubo un elaborador de Rioja que se salió de la denominación porque no creía un poco en las categorías que estaban establecidas y consideraba que había que establecer unas categorías de vinos más premium o que avalasen ese saber hacer de los vinos premium dentro de Rioja, ¿no? Que no se nos categorizase a todos dentro de todos los reservas iguales, todos los gran reservas iguales. Lo que pasa es que yo creo que se precipitó, porque ahora mismo tenemos la suerte en Rioja de que se han abierto nuevas categorías de calificación. Es decir, nosotros ahora tenemos el viñedo singular calificado de Viña Zaco, con lo cual sacaremos al mercado un vino 100% del viñedo singular de Zaco. Ese viñedo singular que avala, o que la gente que consume ese vino singular, ese viñedo singular, ¿qué es lo que sabe que hay? Pues hay un viñedo detrás de más de 35 años. Hay un viñedo detrás en el que el rendimiento por hectárea es inferior a 5.000 kilos por hectárea, que la vendimia tiene que ser obligatoriamente manual, en el que hay unos controles de producción de la viña, en el que el rendimiento de transformación de la uva al vino es menor, es del 62% frente al 72% tradicional de la elaboración normal. Es decir, son unos requisitos mucho más estrictos que te garantizan que vas a ir a un vino superior de calidad. Y luego son vinos que van a pasar un segundo comité de cata, digamos, ¿no? Ahora en Rioja lo que se hace es que cuando finaliza la añada, se califica la añada, ¿no? Se presentan los vinos, se hace la analítica y se catan y se califican. En el caso de los viñedos singulares, de los vinos de viñedo singular, van a pasar un segundo comité de cata y van a tener que alcanzar una determinada puntuación para poder salir al mercado. Entonces, yo creo que Rioja en eso sí que ha avanzado, y ha avanzado en pro de todo este saber hacer pues eso, de los viticultores como nosotros, que tenemos nuestro propio viñedo y que destinamos unas determinadas viñas a la producción de los vinos más altos de gama. Entonces, bueno, sí. Te pregunto, ¿en qué difiere un vino de un viñedo singular a un vino de pago? El vino de pago no está definido, no tiene un concepto definido detrás de qué tiene que ser ni de qué características tiene que cumplir. Un vino de pago se le llamaba o bien al vino que venía de una finca determinada, que solía ser la de mejor calidad dentro de una bodega, o al vino de mayor expresión de esa bodega, ¿no? Es un concepto, pero que no lleva ningún soporte detrás de qué es lo que tiene que cumplir. En el caso del vino de viñedo singular, sí que hay una legislación detrás que tenemos que cumplir para poder alcanzarlo, ¿no? Y lo primero, pues eso, es certificando el viñedo. Entonces, Bien. más real, digamos, la calificación. De hecho, como decías, en la precinta, o sea, en el sello del Consejo Regulador del viñedo singular, será de un color específico. O sea, que la gente que compre un vino de viñedo singular vendrá avalado con su sello y sabrá que está comprando una cosa diferente. Decís que Viña Zaco tiene 35 años promedio. Aquí hay un usuario que pregunta también, bueno, ¿qué edad tienen las viñas también promedio de Viña Pomal? O sea, estará alrededor de 28 años o más o menos. Si cogemos todo lo que utilizamos para pomar, todas las fincas nuestras que utilizamos para pomar reserva, la media será alrededor de 28 años. Hay otro usuario que te pregunta cuándo sale al mercado el primer vino singular de Zaco. Bueno, la primera añada singular que hemos elaborado es 2017 y la idea es sacarla al mercado a finales del 2021, es decir, que por lo menos tenga un año y medio de botella antes de sacarlo al mercado. Probablemente si para la Navidad del 2021 lo podamos sacar al mercado.
Aquí hay una colega que pregunta, y yo quiero entender la pregunta, yo también capaz que la voy a acotar a la pregunta. Dice, en general en España, ¿la mayoría de las personas conocen de vinos o no? Es decir, y yo te lo traduzco, aquí en el Nuevo Mundo tenemos la idea que en el Viejo Mundo, la cuna de los grandes vinos, el consumidor medio sabe más que nosotros, pero creo que no sé si es más una imagen que tenemos que la realidad, ¿no? Pues tristemente es una imagen, es una imagen. El consumidor de España no conoce tanto como debiera. Yo, por mi experiencia, es más fácil que un consumidor de vino de Inglaterra, o sea, del Reino Unido, tenga más conocimiento de vino de lo que puede tener un consumidor español, lo cual es muy triste siendo una región vinícola como somos, ¿no? Pero es así, porque al final yo creo que la gente se centra en su zona, en su región y en lo que conoce y en lo que consume habitualmente y no va a explorar más allá. La gente que le pasa en Reino Unido, que como no tienen esa cultura vitivinícola, están abiertos a todo, el conocimiento de todo y luego bueno, pueden encontrar el perfil que les guste más o menos, pero hay mucho desconocimiento. Incluso en Rioja yo me asusto del desconocimiento que hay entre la gente, siendo una región vitícola por experiencia que hay, ¿no? Teniendo en cuenta que España está en el podio de la producción mundial de vinos y que es el país que más superficie plantada de vides tiene del mundo, ¿no? Y que son de buen tomar, que esto es una de las cosas que me encanta a mí de España, de buen comer y de buen tomar. Pero bueno, si bien es cierto de que esto es una premisa que se está hablando aquí mucho. Yo digo que uno tiene la copa de vino servida y no necesita saber nada para abordarla y disfrutarla y que le sea placentera. Ahora bien, yo en lo personal también sostengo de que saber incrementa el placer. Cuando uno puede conocer un poquito más detrás de la historia de una etiqueta, en este caso una bodega de más de un siglo, de sus variedades, de su saber hacer, de un montón de cosas, creo que a la hora de abordar la copa, con todo ese conocimiento, uno se entrega más a otro tipo de sensaciones y está más ávido de percibir lo que esa copa tiene para dar. Pero bueno, sacando eso de lado, la pregunta, bueno, era porque tenemos esa fantasía de que allá el consumidor en general sabe más. Yo no sé si sabe más, pero sí creo, ¿sabes una cosa, Maite? Creo que este esquema que tienen ustedes tan ordenado, esta pirámide de calidad, donde tienen los vinos de la mesa, vinos de tierra, vino con indicación geográfica o indicación geográfica protegida, algo así, denominación de origen calificada, creo que le ordenan un poco al consumidor a la hora de invertir en una botella, el segmento que está adquiriendo está ordenado por el Estado. Aquí no tenemos ese orden, aquí el precio lo pone el productor, ¿no? Claro. Y no hay mucho orden de calidad. Se empieza a ver ahora algunas palabras más, como por ejemplo, tú nombrabas viñedo singular, aquí hay algo parecido que se llama single vineyard, pero es como lo mismo, ¿no? Estamos adquiriendo un vino que proviene de un solo viñedo de una sola finca, cuyo nombre por lo general de fantasía es el nombre de la finca, claramente. Pero bueno, claro, creo que a ustedes, al consumidor europeo en general, los ayuda este orden que tienen de la normativa, el marco legal. Sí, bueno, eso ayuda, eso compensa, si lo decimos así, el desconocimiento que hay detrás de lo que es el proceso del vino, ¿no? En el consumidor español. Puede que no tenga ese conocimiento que debiera tener más de lo que es de la elaboración del vino, de lo que conlleva, pero sí tiene muy claro qué tipo de vino incluir en su cultura gastronómica diaria y qué categoría de vino va a encontrar en cada segmento de precio que encuentre en el mercado. Eso lo tiene muy claro el consumidor español de manera general, ¿no? Es algo que... A mí a la distancia me parece que los Ribera son más parecidos al Nuevo Mundo, los Ribera del Duero, para hacer de nuevo esta comparación en la góndola como principal competencia. Un Ribera del Duero es un poco más intenso en general, en boca, en nariz, es como que te ofrece un poco más de potencia, mientras que los Riojas te ofrecen mayor suavidad, quizás un proceso de crianza que te da estas notas más delicadas, el regaliz que mencionabas hoy, que llegan como un poquito más largos. Me parece que el consumidor, sin tener que saber exactamente ni ser un entendido, sabe lo que va a esperar de un Rioja, de un Ribera. No siempre comparando crianza con crianza, reserva con reserva, ¿no? Comparando de igual a igual.
Sí, 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 es cierto. Ribera, bueno, por la naturaleza del territorio donde se desarrollan las uvas, que es mucho más agreste, son condiciones mucho más difíciles de cultivo, bueno, son vinos mucho más estructurados, ¿no? Son vinos más serios que el Rioja. El Rioja, al final, la facilidad que tiene es que tiene ese tempranillo que se hace, que es muy fácil de beber, ¿no? Y que da vinos fáciles de beber, pero porque la climatología también es más favorable que en el caso de Rioja. Entonces está claro que el consumidor de Rioja, el Ribera, no le va a terminar de encajar porque tiene hecho su perfil de gusto a ese tempranillo amable, y puede que al consumidor de Ribera el Rioja se le quede en poco vino, no llegue a alcanzar esa estructura a la que él está acostumbrado a encontrar en un tinto de Ribera. Pero bueno, pero en ese sentido, yo creo que también los consumidores, más en líneas generales, saben qué estilo de vino predomina en cada una de las denominaciones, aunque luego, claro, dentro de cada una de ellas hay interpretaciones y bodegas que elaboran vinos de maneras muy diferentes. Pero en líneas generales sí que existe ese concepto, ¿no? Del tipo de vino que se pueden encontrar en una denominación o en otra. Maite, ¿formás parte del consejo regulador o de algún panel de cata de la denominación? Sí, sí, sí. Yo pertenezco al panel del cata del Consejo Regulador. Entonces, bueno, lo que hacemos en el panel de catadores es, al final de la añada, todas las bodegas tenemos que presentar los vinos de la vendimia, de la añada, por lotes, y se van calificando por cata, ¿no? Y luego, bueno, ese es un tipo de cata que hacemos, y otra cata es cata de vinos de mercado, en el que vamos haciendo un sondeo de competidores, bien sean competidores de Rioja en la misma categoría, pues de crianzas, de reservas, o competidores internacionales. Entonces, ¿Me la puede verdad que... contar cuántos vinos tiene que catar, más o menos? ¿Cuántos catamos? Catamos, en cada sesión de cata son 15 vinos. Y me imagino que tiene muchas sesiones porque Rioja tiene un montón de vinos. Sí, sí, bueno, mira, en cada sesión de cata, los paneles de catadores están divididos en 2 sesiones de cata, y cada sesión de cata está compuesta por 5 catadores. Y suele haber tres grupos, o sea, 3 horas, 3 franjas horarias diferentes de cata al día. Sí es cierto que se concentra en la época entre diciembre, que es cuando acaban las primeras fermentaciones, y marzo, y luego ya son catas de competición de mercado, pues igual es una vez a la semana, pero bueno, sí, en 3 franjas horarias y con 2 paneles de catadores en cada franja horaria. ¿Esas catas son decisivas para aprobar o desaprobar un vino antes que salga al mercado? En el caso del viñedo singular sí va a ser así. Y ahora, con la nueva normativa que ha entrado en vigor en el Consejo Regulador, que se ha certificado con la ISO 16001, lo que va a haber que hacer es también calificar por cata tus partidas de vino antes de salir al mercado. No vale solo con la calificada que te dan al elaborar, hasta al finalizar la vendimia, sino que va a haber que presentar a un segundo panel de cata antes de comercializar los vinos. Eso ha entrado en vigor ahora, este último año. ¿Te da pulso a vos como enóloga directora técnica de una bodega tan importante? ¿Te da pulso esto de tener el abanico bien, justamente por ser integrante del panel de cata y tenés en claro un poco el paneo? Te da la posibilidad, creo yo, de tener un poco el paneo de todo lo que está pasando en toda la denominación. ¿Te da un poco el pulso de ver para dónde van tus vinos, para dónde va la cosa? O... Sí, al final aprendes muchas cosas, ¿eh? Ves tendencias más o menos de hacia dónde, si se ven tendencias muy claras o cosas que difieren mucho de tu estilo de vino y que suelen ser de una bodega que ya está manteniendo ese estilo, sí que se mantiene, se ven esas diferencias, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos haciendo las catas de la añada, es muy gráfico porque lo que ves es, tú sabes cómo ha salido tu elaboración, tus vinos de esa añada, pero no sabes cómo ha ido en el resto, ¿no? Y ahí es como ponerte delante del espejo de toda La Rioja y ver lo que en cada bodega han conseguido hacer con la misma uva, con la uva de la misma añada que tú. Entonces, sí que aprendes cosas, ¿no? Y te pueden dar indicios de cosas que igual no habías caído, y ves tendencias o estilos o que te pueden dar pistas, pues bueno, de cara a una próxima elaboración. Yo, la verdad es que creo que se aprende muchísimo estando en los paneles de cata.
lo más importante al final de la enología es catar. Es catar y irse estar en Maite, contacto de este punto. te voy a decir una cosa, para ir finalizando, aquí en Argentina tenemos acceso a lo que es viña pomal crianza, viña pomal reserva y la Vicalanda. Creo que de bilbaínas, si no me olvido de nada, es lo que entra aquí en Argentina y lo que está bastante distribuido. Entonces, si quieres, ¿qué nos dirías a los consumidores argentinos? Porque son bien diferentes por todo lo que acabamos de hablar, para ofrecernos y recomendarnos y sugerirnos los vinos de viña pomal y de la Vicalanda. Bueno, yo sugeriría que, bueno, haciendo como culmen de esta exposición de lo que es la filosofía y la elaboración de los vinos de Rioja, llegaseis a probar lo que es un Gran Reserva de Rioja. Para mí es mi vino favorito de la casa, o sea, mi vino favorito es el Gran Reserva. Yo creo que es la mejor expresión de la bodega, del saber hacer, de la filosofía y del espíritu de la casa. Es un vino tan elegante. ¿Es un tempranillo o ya tiene parte de otra uva? No, lleva un 10% de glacial y le va a dar sabor. Entonces, es primero probar un vino resultante de un blend, que no sea 100% de una variedad uva, sino que se vea ese juego, ¿no?, de las dos variedades, y luego un vino que ha pasado un proceso de crianza tan largo, ¿no?, que a priori puede parecer que es un vino muy maderizado, muy envejecido, muy evolucionado, y es todo lo contrario. Es un vino sedoso, atractivo, elegante, muy persistente, y yo ofrecería a todo el mundo la posibilidad de disfrutar de un Gran Reserva de Viña Pomal, que seguro nos deja... Ojalá tengamos la posibilidad de obtenerlo. Maite, te quiero agradecer enormemente, ya son casi la 1 de la mañana. Gracias por tu tiempo, gracias por habernos regalado de primera mano esta historia, porque sos una protagonista de la región riojana y con toda esta historia y trayectoria que tenés, y habernos hecho llegar un poquito esta cultura de los vinos ahí de La Rioja y de España. Así que yo te voy a ofrecer a ti, como le ofrezco en todos mis vivos, a todos los enólogos, un motivo de brindis, por lo que quieras, un deseo, para levantar la copa y terminar el vivo con lo que tú quieras brindar. Bueno, pues en estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir este año, sobre todo, que nunca nos falte el vino en nuestras vidas, que eso seguro que levanta el ánimo y mata todo lo que se nos ponga por delante. Gracias. Salud, Maite. Gracias. Chao, gracias a todos. Chao, gracias. Queda por 24 horas aquí el vivo, y les recuerdo que mañana vamos a estar con Roberto de la Mota, 19:30 horas. Mañana no se lo pierdan, un grande de la viticultura argentina, Roberto de la Mota. Mañana en vivo, 19:30 horas. Gracias a todos, chicos. Gracias. Chao.